Vamos a comenzar. Vamos a dar comienzo a la presentación de la novela Todo sea por la causa del escritor Alberto Morales Gutiérrez. Sean todos muy bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vemos muchas caras conocidas, amigos, familia, colegas, periodistas, publicistas y por supuesto los camaradas de Morales, como le digo yo cariñosamente. Y hablo en primera persona porque en mi doble condición de maestra de ceremonias, claro que yo no soy maestra de ceremonias, sino periodista, y de princesa consorte, me siento muy orgullosa de estar aquí. Esto de princesa consorte me ha permitido presenciar sus largas y concentradas horas de trabajo escribiendo, mientras yo me dedico fines de semana completos al jardín. Él escribe, escribe y escribe. Ya avanza en su próxima novela de Puertas para Adentro, o sea que va para la tercera novela, la historia de una mujer que hizo fortuna en el Valle del Cauca a principios del siglo pasado y que viajó a Cali muy joven, como era de esperarse desde Manizales, la capital, la ciudad natal de Morales, la tierra que tanto quiere. Y de manera paralela también está escribiendo la segunda parte del libro La teoría de la comunicación perceptual, o sea que Morales es un escritor muy activo. También soy una de sus lectoras fan. Morales y yo pertenecemos a un club de lectura, por aquí estamos todos, y recientemente tuvimos la oportunidad de leer Todo sea por la causa y quedamos gratamente impresionados y realmente estamos muy orgullosos de tener un escritor de la talla de Morales con esa pluma en nuestro grupo. Finalmente, quiero invitar al senador Jorge Enrique Robledo, que nos ha hecho el honor de venir desde Bogotá a hacer la presentación formal. Le recuerdo, el senador es arquitecto de la Universidad de los Andes, profesor destacado de la Universidad Nacional de Colombia, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, uno de los más connotados miembros de la oposición. Aún sus contradictores reconocen la seriedad y rigurosidad con la que asume los debates y sustenta sus posiciones. La lucha contra el neoliberalismo, la defensa de los derechos humanos, las libertades democráticas, la defensa de la soberanía nacional, la defensa del trabajo, la producción nacional, la educación y la salud pública hacen parte permanente de su agenda. Lo invitamos a que suba al estrado, senador. También invitamos al escritor para que demos inicio formal. Muchísimas gracias de nuevo por su presencia. Comenzamos. Bueno, muy buenas noches. Bueno, yo empiezo por agradecerles muy especialmente pues a todos ustedes por estar aquí. A Alberto, por supuesto, por haberme hecho el honor, digamos, y un poco la maldad de haberme invitado a asumir esta función, que realmente empiezo por decir que no es mi tema, ¿no? Yo pues soy una persona que he leído algo de literatura, pues como cualquier persona más o menos ilustrada, pero mi vida no me ha permitido mucho darme ese lujo de poderme dedicar pues a la literatura o a la poesía, y en general lo que leo son auténticos ladrillos de economía o de asuntos agrarios, o ahora en el Congreso informes de la Contraloría y de no sé quién, ¿sí? Fallos de si sé más, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que son 1500 páginas de letra pequeñita. Entonces realmente no es mi fuerte este asunto de la literatura. Pero bueno, un amigo tan querido como Alberto me obliga pues a cometer hasta este tipo de actos como el que estamos haciendo aquí. Y voy a hacer entonces algunos comentarios que seguramente no van a ser los más indicados para el momento, pero bueno, es lo que me dan mis posibilidades. Hay una novela anterior, esta se llama Todo sea por la causa, que ojalá todos la compren, vale la pena verla. Pero hay una novela anterior que también Alberto me envió de regalo muy querido, que se llama La niebla estaba ahí. Son dos las novelas
de Alberto. Las dos he tenido el gusto de encontrar el tiempo para poderlas leer. Las dos tienen como su espacio de realización y de su sociedad lo que se cuenta Manizales. Es evidente pues que es Manizales de lo que estamos hablando. La primera es es una novela que transcurre prácticamente desde la fundación de Manizales hasta por ahí la mitad del siglo XX, o sea, cubre por ahí un siglo de vida de la ciudad. Yo, entre mis trabajos, cuando fui profesor, publiqué una historia de Manizales, un librote grandote con fotografías, etcétera, que es una historia del desarrollo urbano de Manizales entre 1849, que es su fundación, y 1930. Ese es todos los libros que yo he escrito el que más me llega, el que más me entusiasma, porque además la historia de Manizales es en cierto sentido una novela, es una ciudad tan sorprendente, tan llena de cosas maravillosas, otra especie de Macondo allí localizado, que realmente me emocionó mucho haber hecho una investigación muy larga de muchos años para escribirlo, y bueno, y terminó en esa obra, que es un libro de historia, pero que son cantidad de los pasajes que parece novela. Sin embargo, la obra de Alberto y la niebla estaba ahí, es una novela, ¿sí? Y le cuento a Alberto, y esto tal vez no habíamos tenido oportunidad de comentarlo, pues esa idea de que entender un país o una época, un contexto cualquiera con la sola historia es prácticamente imposible. La novela, el cuento, ¿sí?, las crónicas, etcétera, sin ellas no es posible, digamos, entender de verdad el asunto. Y esa novela de La niebla estaba ahí, lo logra muy bien. Y a ratos yo leía esa novela y recordaba la historia de Manizales, los temblores, los incendios, esta lógica de los manizaleños, todo este poder de la iglesia, etcétera. Y ya yo no sabía muy bien si estaba en historia o estaba en novela o estaba en lo que sea. Les recomiendo a los que les interesen estos asuntos que le den que lean también esa y La niebla estaba ahí. Y esta de la que estamos hablando hoy, que es Todo sea por la causa, pues también tiene como escenario a Manizales, pero es como una segunda parte, ¿no? Como ya empata más o menos como en el medio siglo del siglo XX y se viene pues ya, digamos, hasta los finales del siglo XX o los inicios del siglo XXI. Ya ahí casi que me toca verme, en la otra, aun cuando parezca mentira, no alcanzo a aparecer, ¿cierto? ¿Sí? Pero en esta sí de pronto me siento como parte del paisaje urbano y de las cosas que sucedieron. No es una autobiografía, pero yo sospecho que algo tiene de eso, ¿cierto? ¿Sí? Algo tiene de eso porque pasó, porque se lo soñó Alberto. Hay pedazos donde se entusiasma bastante y creo que quisiera ser efectivamente el protagonista de esas historias que se están contando allí. Las dos, y eso vale la pena resaltarlo, a mi juicio mantienen muy bien el nivel. Las dos son un par de obras muy bien escritas, creo yo, con un buen manejo del lenguaje, un lenguaje rico, ¿sí?, un buen manejo del idioma. Es la impresión que a mí me queda, repito, sin ser especialista en eso, pero pues uno sí se la pasa la vida leyendo y sabe cuándo una cosa está bien contada y está bien escrita y cuándo no. Cautivan al lector, son de esas obras que uno quiere leer y leer a ver qué va a pasar e ir hacia adelante, y en literatura eso siempre será importante, ¿no?, que lo que uno está leyendo pues le agrade y lo entusiasme y lo conecte, digamos, con lo que está pasando allí. Ahora, reflejan los dos mundos concretos, que creo que es una cualidad que en general debe tener la buena literatura, ¿no? Esa historia, esa no es otra, no es una que pretende ser todas las historias, sino que es el Manizales de una época o la ciudad de una época. Lo de menos es en cierto sentido que sea Manizales, con personajes de carne y hueso, con gente en concreto, con sus contradictores, con sus contradicciones además como personas, y en ese sentido yo diría que reflejan muy bien cada una de las dos, reflejan muy bien una época y, repito, la enriquecen y nos permiten comprenderla mejor.
Pero además esta segunda obra de Alberto, esta segunda novela de Alberto, tiene para mí pues un encanto particular y probablemente para muchos colombianos, y es que esta es una novela que tiene como telón de fondo pues la vida de unos jóvenes que en su desarrollo desde el colegio, la universidad, después ya su vida profesional, es una historia de militancia política, de esa militancia política además de los años 60 y 70 y 80, que en Manizales y en Medellín también, en toda Colombia, bueno, Rodrigo Saldarriaga aparece por ahí en la novela, ¿no? Sí. Fue tan rica de tantas maneras, porque fuimos muchos los que en ese momento le apostamos muy duro a la política, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho convencimiento, con más o con menos razón, pero bueno, fueron cosas que se hicieron, y eso aparece muy bien contado y muy bien, digamos, reflejado en Todo sea por la causa. Y tiene una cosa que a mi juicio yo valoro mucho, porque Alberto pues tuvo unos años de militancia que de alguna manera pues están presentes en la novela, de cuadro, ¿no? El periódico, las reuniones sindicales, las luchas políticas, los pleitos con quienes no eran del MOIR, sino con las otras sectores políticos. Y bueno, más adelante Alberto decide en su vida con todo derecho que va a centrarse más en otros asuntos, y eso me parece perfectamente válido y perfectamente respetable. Esto de la lucha política realmente a ratos es como un oficio bastante desgraciado, entonces no es sorprendente que haya otros de pronto más inteligentes, Alberto, que decidan dedicarle su vida a cosas más gratas, ¿sí? Pero hay una cosa que quiero resaltar que para mí es muy importante, porque digamos ese paso de la militancia política en la izquierda en Colombia hacia otras maneras de gastarse la vida, repito, ese es un derecho y me parece un derecho respetable, con mucha frecuencia ha venido atado a una actitud que es así, me parece más debatible y que yo valoro menos, ¿no? Que es entonces la persona que decide cambiar su vida y entonces convierte como algo así como en sus enemigos y en los enemigos de la sociedad a quienes decidieron quedarse en alguna cosa en la que alguna vez coincidieron. Sí, entonces son unas obras, no solo en la literatura, si solo fuera en la literatura no sería tan grave, sino obras en la vida real donde las personas terminan defendiendo exactamente lo contrario de lo que una vez defendieron, con una dosis de incoherencia descomunal y con un maltrato, por lo demás, completamente innecesario. Alberto asume esta historia no como un panegírico, porque no lo es, la obra no es, la novela no es una especie de discurso político calculado para convencernos de nada, sino que simplemente va contando, ¿no? Va diciendo, bueno, en este momento se discutió tal cosa, bueno, todo eso en medio de una vida de novela, no es un discurso político, eso no está diseñado para convencer a nadie, sino simplemente para contar una serie de cosas que estaban pasando. Eso me parece realmente muy acertado y muy valioso, Alberto, esa especie de actitud suya frente a la vida, de seguir siendo un demócrata, una persona que quiere a este país, que quisiera que las cosas salieran bien, y que usted habla de un pedazo de la vida que le tocó y creo que lo hace de una manera pues que a mi juicio es muy valiosa y es muy respetable. Entonces allí nos aparecen pues debates que algunos de ustedes también, que veo que son como de mi generación, les debió haber tocado, ¿cierto? Bueno, ¿qué tipo de revolución era la que había que hacer en Colombia? Sí, si esto era socialista, no era socialista, si Marx, si Lenin, si Mao Zedong, si Trotsky, si los unos y si los otros, bueno, eso aparece allí, pero insisto, no como un panfleto y no como un discurso, sino como una vivencia que se vivió en ese momento. O el debate en torno a los temas, bueno, qué pasaba con la Unión Soviética, si era la Unión Soviética lo que decía ser, no era la Unión Soviética, también es tema que aparece allí reflejado. El teatro como instrumento de la lucha política. Si aquí en Medellín fue un hecho cierto, en Manizales también hubo el teatro, digamos, expresado como un asunto de la lucha política, que después derivó en cosas, digamos, que uno podría señalar como más reposadas, como el pequeño teatro, donde ya no era el teatro panfletario, sino el teatro entendido de una manera democrática, pero también de una manera diferente. Le gasta unos cuantos párrafos
de rechazo, era parte de nuestra concepción ya en ese momento, de rechazo a la lucha armada en Colombia como manera de transformar la realidad colombiana, y en eso pone unos cuantos calificativos duros, ¿no, Alberto? Pero no están tampoco fuera de tono, ¿cierto? Sí, dado las muchas tragedias que se han vivido en torno a ese asunto. Hay se toca de una manera que también pienso que es valiosa ese hecho de que no puede haber idea política realmente democrática si no es capaz de ser ajena a la corrupción, ¿no? Sí, que estos son temas que con el paso de los años nos ofenden y nos preocupan a muchos, ¿no? Cómo en nombre de la izquierda se terminan haciendo cosas que no pueden ser de izquierda, pues, pero sin embargo la retórica las sigue presentando de esa manera, y por supuesto nuestros enemigos las utilizan pues en contra de cualquier idea de transformación en Colombia. Y le dedica a Alberto también unos cuantos párrafos, unas cuantas páginas, repito, no como un tema de discurso político, sino como un tema vivencial, a una cosa que nosotros en el MOIR valoramos mucho y que nos ha definido a muchos de muchas maneras, que es una cosa que en esos días Francisco Mosquera, el fundador del MOIR, llamó la política de pies descalzos. Sí, que fue una cosa realmente, no creo que se haya repetido mucho, que consistió en que muchos de nosotros, digamos, nos pusimos a las órdenes de la organización para irnos a hacer trabajo revolucionario donde nos tocara. Por ese camino llegué yo a vivir a Manizales, por ejemplo, donde me quedé muchos años, pero yo fui de los de buenas porque llegué a un sitio más o menos civilizado, ¿cierto? Por esa vía Jorge Gómez pues terminó viviendo en los sitios más recónditos de Colombia en medio de las más grandes dificultades. Ese es un pasaje realmente muy bello de la historia de Colombia, porque es un pasaje de generosidad, de desprendimiento, de espíritu de sacrificio, que inclusive le costó la vida a gente muy valiosa que debería estar hoy todavía con nosotros en estas luchas. Eso Jorge lo toca muy bonito, repito, novelado, sí, o sea, enriquecido por una determinada manera de contar esta historia, que es una historia realmente muy bella y que hace parte, yo diría que de un pasaje bello de la historia de Colombia, ¿no? Y al final pues, digamos, el protagonista de la novela pues decide que mejor va a hacer otra cosa, pero repito, se plantea eso de una manera muy respetuosa y muy democrática. Esto es lo que yo podría contarles, pues podría ponerme a echar más cuentos, pero diría que aquí creo que ya he hablado en exceso, ¿sí? Porque no es propiamente mi fuerte. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es leer la novela de Jorge y decirle a la gente que la lea, y de Alberto, perdón, y que los que saben de literatura pues la analicen con más cuidado, la ponderen. Yo creo que es una buena novela, que vale la pena leerla, que le hace, las dos, insisto en las dos, cada una a su manera. A mi juicio son muy valiosas. Insistir en que el país las lea y que se hable de ellas y que se comente como se comentan otras obras de literatura, y acabamos de oír decir Jorge que tiene otra en capilla. Sí. Bueno, eso me parece muy bien, sí. Hagamos votos porque no solo esa sea tan buena o mejor que las que acabamos de leer, y hagamos votos para que en algún momento de su vida, Jorge, usted pueda terminar convertido en un gran novelista, y todos, Alberto, perdón, y todos podamos celebrar eso, pues, como estamos celebrando este lanzamiento. Muchas gracias. Ese es el deseo. Bueno, yo quisiera, para que nos rinda, leer un texto que redacté pues para este caso. Lo primero, expresar mi gratitud a todos los amigos y amigas que vinieron hoy y comparten conmigo la emoción de dar a conocer este libro, que tiene para mí muchísimas significaciones. Aunque desde luego esto es una novela y no es una biografía, muchos de ustedes aparecen en ella, algunos con sus propios nombres, aunque ligados a historias que no son las de ustedes, como una manera de rendirles homenaje y decirles cuánto los quiero. Lo segundo es que no siento ya muchos pudores a estas alturas de mi vida
cuando repito una afirmación escuchada en el pasado a escritores de renombre, en el sentido de que hay textos que uno tiene que escribir. Todo sea por la causa, es precisamente ese caso. Tenía que hacerlo. Desde luego que existen muchas razones para haberlo escrito, pero una de ellas fue que la idea de abordar el tema se me fue convirtiendo en una obligación moral cuando empecé a descubrir que algunos amigos e intelectuales que militaron en el MOIR y se transformaron luego en narradores con algún reconocimiento, registraban en sus novelas una especie de actitud vergonzante frente a lo que habían vivido. Ellos están en su derecho, claro, pero yo tenía dificultades para entenderlo porque a lo largo de estos años siempre me ha acompañado la certeza de que ese periodo extraordinario del ejercicio de la vida partidaria fue a su vez uno de los mejores de mi existencia. No tengo ningún arrepentimiento y si me fuera dada la oportunidad mágica de regresar en el tiempo, volvería a hacer exactamente lo mismo. Tengo una tal gratitud con esa experiencia que parte del sueño al terminar de escribirlo era que en la eventualidad de publicarlo quería que su presentación estuviese acompañada de Jorge Enrique Robledo, un compañero de esas épocas que ha convertido su propia vida en un monumento erigido a la coherencia. Robledo no se ha desviado un ápice de los lineamientos y visión del mundo que han caracterizado la épica del MOIR desde esos tiempos remotos, y eso, en una sociedad como en la que vivimos, es mucho, mucho más que una proeza. De hecho, el tema de la coherencia gravita también a lo largo de este libro como una especie de desasosiego existencial y de reclamo persistente. Pero tal vez lo más fascinante de ese periodo de la vida militante fue el ejercicio pleno y total de una rebeldía intelectual y una audacia existencial aprendidas al interior de esta organización que desde sus orígenes no solo fue capaz de construirse, sino que se sigue construyendo hoy a través de su virtud irrenunciable de nadar siempre contra la corriente. La rebeldía se constituyó, pues, en un axioma salvador que me ha permitido caminar por el mundo a salvo de las verdades reveladas. Ese aprendizaje no hay cómo pagarlo. No hablo de esa rebeldía metafísica que registra Albert Camus, la rebeldía romántica que desafía a la ley moral y a la ley divina y que toma la dirección de la apariencia. Hablo, en términos pragmáticos, de lo que significa el acto rebelde de no tragar entero, porque es a partir de esta premisa que se desencadenan las demás rebeldías. Ciertamente, uno de los grandes males que nos aquejan, tanto como a millones de personas en el mundo, es la tendencia a resignar en otros el ejercicio del pensamiento o dejar que sean otros los que piensen por nosotros. Me resulta abrumador aún hoy, después de tantos años transcurridos, la carga de prejuicios y malentendidos con los que transitan por la vida tantísimas personas que se niegan de manera sistemática, tosuda, casi irracional, a aceptar que pueden existir otros paisajes, otros escenarios, otras ideas susceptibles de ser mirados o escuchadas. En México llaman escarabajo gigante al que en Colombia le decimos cucarrón mierdero, una especie de insecto que vive y se alimenta en medio de las heces de los animales y de los seres humanos, un escenario que desde nuestra mirada es bastante deprimente y maloliente. Esas personas a las que hago referencia piensan y hablan a la manera de uno de estos cucarrones que en un cuento muy en el estilo de las fábulas de Esopo conversa agitadamente con una abeja que le habla de una cosa que él desconoce. No hay argumento o descripción que le sirva. Él está aferrado a su verdad.
llega un momento en el que el cucarrón, muy molesto, cancela intempestivamente la conversación, no acepta razones y concluye tajante que esa cosa que la abeja denomina los jardines y las flores, y eso que la abeja describe como los buenos olores de los perfumes, son cosas que no solo no existen, sino que no tienen por qué existir. Así, muchos asumen que toda expresión progresista atenta contra el orden establecido, que denunciar el neoliberalismo es atacar la democracia, que la verdad y la justicia solo se encuentran en la civilización occidental y que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen el origen único y la fuente del poder y la gloria. Y claro, lo sustentan con argumentos porque actúan debidamente domesticados. A decir verdad, en muchas cosas actuamos como debidamente domesticados. Déjenme les cuento una experiencia personal de domesticación. Hace pocos días, hablando con un amigo inteligente, le relataba el impacto que me produjo ver la película 12 años de esclavitud del director británico Steve McQueen. Es una historia real de 1850, inspirada en lo sucedido a Solomon Northup, un músico negro que vivía con su familia en Nueva York y que fue drogado y secuestrado por unos traficantes para ser vendido como esclavo en una plantación de Luisiana. El relato de las condiciones de vida a que fue sometido, a que eran sometidos los negros en el sur, es de una crudeza y un realismo atroz. El esclavismo se aprecia allí en toda su condición de práctica execrable. Le conté al amigo inteligente la conmoción que me había generado la película y le solté la perla de que afortunadamente la fase esclavista de la sociedad ya se había superado. Me miró con estupor antes de hacerme una pormenorizada relación de las actividades que bajo las condiciones de esclavitud más groseras realizan hoy, en el año 2014, cerca de 30 millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Muchas más que las que fueron sometidas a esta práctica durante los siglos XVII, XVIII y XIX en el vasto comercio transatlántico de esclavos que se entronizó en ese periodo. Y están esclavizados no solo en las minas de diamantes en el África o las de mercurio o cinabrio en Asia, sino en fábricas clandestinas de confección ubicadas en el entramado de las calles de Buenos Aires o de Nueva York. Es un negocio aterrador que genera ganancias por más de 32.000 millones de dólares al año y en el que están comprometidas marcas tales como Apple o Zara, para no citar sino dos ejemplos. Sentí vergüenza por la dimensión de mi imbecilidad y mi grado absurdo de domesticación. No en vano, como dice el profesor Immanuel Wallerstein, la Academia Norteamericana ha dedicado todos los esfuerzos de los últimos 100 años a entrenar a sus historiadores, economistas, sociólogos, comunicadores y politólogos para sustentar una noción del desarrollo construida sobre la base de que éste se da mediante un proceso de estadios únicos e invariables. Un truco de ilusionismo que implica que Estados Unidos, el Estado más desarrollado, se ofrece como modelo a seguir por quienes ostentamos, según ellos, el modesto título de ser países menos desarrollados. El truco llega hasta el extremo de afirmar que